y declaro sobre sus vidas un año próspero, bendecido, lleno de la gracia de Dios, para poder serle obedientes y cumplir con su voluntad todo este año, que va a ser un año bueno. Las cosas que escuchamos por ahí no son para nosotros. ¿Será así? Ahora vamos a ver un poquito lo que les quiero decir con la palabra que Dios puso en mi corazón. Hoy estuve un poquito asustado cuando me levanté para repasar, porque el Señor me terminó de dar el mensaje, no sé, una hora antes de venir. No sabía bien todo lo que quería decir. Tenía muchas cosas en mi mente y en mi corazón. Quería ser preciso en lo que iba a poder compartirles en este primer domingo del año 2024. Y bueno, llegó un momento donde el Espíritu se manifestó en mí. Me reveló la palabra, lo que quería que yo comparta con ustedes. ¿Han vivido los que predican algo así alguna vez? Es una cuestión curiosa, pero nos pasa porque es tanta responsabilidad lo que uno tiene que encarar que, no sé, a veces queremos hacer lo mejor para nuestro Dios y a veces cuesta. Hermanos, hoy quiero poner el énfasis en dos cosas como un mensaje para iniciar el año. Dos cosas. Primero, sobre la palabra de Dios. Y segundo, sobre la consagración de nuestras vidas a nuestro Dios. Vieron que uno siempre tiene que, cuando empiece el año, planificar. Es una oportunidad para planificar. En realidad las cosas siguen igual. Uno tiene el mismo trabajo, la misma esposa, los mismos hijos, la misma familia, la misma iglesia, el mismo sueldo. ¿Qué sé yo? Hablábamos con mi señora y decíamos, sí, bueno, cambió el número. Ahora es 2024, no es diciembre, es enero. Me tengo que levantar temprano como me levanto. Mucho no cambió, pero es una oportunidad para este cambio de año que hay, ese aire fresco que a veces viene, de poder sentar cosas que queremos hacer este año. Nosotros tenemos, gracias a Dios, muchas cosas que ya estamos planeando para febrero, final de febrero, para ya empezar intensamente con un año de trabajo que va a ser de mucha prosperidad para esta iglesia, para la ciudad y para nuestra nación. Pero quería proponerles dos cosas, palabra y consagración. Saben que en un momento Moisés en la palabra de Dios encontramos la pregunta, se la hacen a los judíos esta pregunta, si era importante ser judío. Ustedes saben que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios para que lleve adelante los planes que Dios tiene para la humanidad. Bueno, ellos de alguna manera lo hicieron, de otra no. Eso está pendiente con el pueblo como nación de los judíos, pero no me voy a detener en eso. Pero cuando Pablo le hace esta pregunta a los judíos, cuando le escribe la carta en Roma, le dice, ¿es importante ser judío? Y yo te hago esta pregunta, ¿es importante ser creyente? Es interesante la respuesta que el apóstol Pablo le da a esta pregunta de si es importante ser judío. Él le dice, sí, es importante, es mucho. Es muy importante. Desde cualquier punto de vista, escribe Pablo. En primer lugar, y esto me llamó la atención, en primer lugar, a los judíos les confiaron las palabras mismas de Dios. O sea, ellos son los encargados, como somos nosotros hoy día, de llevar adelante de la palabra misma de Dios a nuestras vidas y a los demás. Y claro, yo estaba pensando, pero más importante es la salvación, sí es cierto.
Pero fíjense que esa salvación yo la obtengo a través de la palabra de Dios. Lo primero que tiene que llegar a mi corazón es la palabra de Dios para entender lo que Dios me dice y después alcanzar salvación. Y eso me llamó la atención. Digo, wow, evidentemente Dios me confió la palabra de Dios y a mí, a todo aquel que cree, por supuesto a los judíos, porque la tenemos que llevar adelante, la tenemos que confirmar. Dios nos confió su palabra para que la leamos, la estudiemos, la entendamos, la pongamos por obra, la cuidemos, la compartamos con otras personas. Miren, Dios la escribió y dijo, se la voy a confiar a la iglesia, a mi pueblo, para que ellos la lleven adelante en sus vidas. Y esto me llamó la atención porque yo pensé que por ahí el apóstol en la respuesta iba a dar otra respuesta, pero no. Él puso la palabra de Dios primero, pero queda bien en claro que lo más importante, lo primero en nuestra vida es Dios. Y viene con Dios su palabra. Entonces el Señor me llevó a algunos versículos que son impactantes. A mí me movilizaron mucho y espero que a vos te movilice también. Y te pido un favor, que pongas todo tu esfuerzo en poder escucharme. Vieron que por ahí uno se distrae, piensa en otra cosa, por ahí está cansado porque se acostó tarde, por ahí fue un cumpleaños, no sé. Te ruego que me escuches, porque es importante lo que Dios tiene que decirte. Deuteronomio 4:5 dice lo siguiente, miren, acá Moisés le está hablando al pueblo de Dios, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios. Ahí empezamos al principio cuando la palabra de Dios estaba siendo registrada. Yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. El pueblo estaba próximo a tomar la tierra prometida que Dios les iba a dar, que es donde están ocupándola ahora, pero Dios les dio más territorio, más expansión. Eso está por cumplirse. Dice así, obedézcanlos a los estatutos y las leyes, o sea, a la Biblia, obedézcanlos y póngalos en prácticas. Fíjense, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. ¿Quién va a poner delante de las naciones la palabra de Dios? La iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y qué van a ver en vos y en mí? Sabiduría e inteligencia que tanto las naciones necesitan. Yo le doy gracias a Dios que ustedes sabrán, sin importar el tema de partidismo, pero los creyentes evangélicos y los creyentes católicos y otros, le damos muchas gracias a Dios porque vieron que el presidente recibió de parte de varios, entre ellos pastores cristianos que profesan nuestra fe según lo que nosotros profesamos, oraron en favor de él y su gabinete. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí ese pastor, esos hombres estaban impartiendo sabiduría e inteligencia a toda una nación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dicen acerca de las naciones, ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Si yo lo actualizo a la iglesia, dirían, ellas oirán todos los estatutos y dirán, ¿quiénes son ellas? Las naciones. En verdad, esta es una iglesia sabia e inteligente. Actualizándolo, esta es una gran iglesia. ¿Por qué? Porque se rige por la palabra de Dios. Y después hace la pregunta, porque
¿qué nación, fíjense en esto, qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? No hay pueblo igual, persona igual, familia igual, que no tenga a Dios tan cerca como cada vez que nosotros lo invocamos a nuestro Dios. ¿Y qué es invocar a Dios? Es poner su nombre y su persona en primer lugar sobre nuestras vidas. Así que si yo miro esta palabra y yo la invocación, esa palabra de invocar a Dios, la uso mucho en mis oraciones, y yo invoco la palabra de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, ahí tengo la seguridad de que Dios está cerca mío para ayudarme y hacer todo lo que Él tiene que hacer para mi bien. Fíjense, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy expongo? O sea, la palabra de Dios en sí son estatutos y ordenanzas que no son injustos, son verdaderos, actúan y hacen de la vida de cada uno tal cual la palabra de Dios lo dice. Justicia. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Es palabra de Dios y es palabra que nos debe llenar de orgullo el haber conocido la palabra de Dios, que la conocimos por supuesto porque Dios nos eligió. El versículo 34 dice: ¿acaso hay un Dios que haya intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, prodigios, guerras, actos potentosos, sin gran despliegue de fuerza y poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? Hermanos, el Señor lucha por ti. El Señor se jugó por vos y por mí. El Señor trabajó y tuvo que hacer milagros y señales y tuvo que entregar a su Hijo y hacer milagros portentosos y un despliegue extraordinario de fuerza y poder para que hoy nosotros estemos acá disfrutando de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Extraordinario, único. Y el Señor va a seguir luchando por nosotros y va a seguir luchando por su pueblo y va a seguir haciendo todo lo necesario para que delante de nuestros ojos veamos lo maravilloso Dios que tenemos, que es nuestro Dios. Y la palabra dice algo más: a ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Él es el único. Decile al que está a tu lado: no hay otro Dios como nuestro Dios. Decíselo confiadamente. No hay otro. Tenemos el Dios que necesitamos. Y después acá la palabra de Dios en Deuteronomio, que léanlo todas las veces que puedan, porque es uno de los libros del Antiguo Testamento que a mí más me ha inspirado en mi vida espiritual. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Busquen donde quieran buscar. No lo van a encontrar. Armen la estatuilla que quieran armar, no lo van a encontrar, porque hay un solo Dios y ese Dios es el Dios que conocemos. Obedezcan sus estatutos y mandamientos que hoy te mando cumplir. De este modo, a ustedes y a sus descendientes les irá bien y permanecerá mucho tiempo en la tierra que el Señor te da para siempre. Fíjense, obedeciendo a la palabra de Dios estoy bendiciendo a las generaciones por venir, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y los que seguirán. Por
eso, hermanos y hermanas, una de las cosas que tenemos que tomar la decisión, si no la has tomado aún, es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, permanecer en los mandamientos de Dios, que es lo mejor que te puede llevar adelante en la vida para tener un año exitoso, un año tranquilo y próspero, en medio de las situaciones que estamos viviendo. Por eso te decía, todas estas circunstancias que estamos viviendo está bien, de alguna manera nos afectan, pero eso no modifica mi posición delante de Dios como hijo y como hija. Yo sé que el Señor me va a ayudar. ¿Saben lo que hicieron ustedes hoy al diezmar y al ofrendar? Están habilitando al cielo para que Él le dé los recursos necesarios, económicos y financieros, para que se puedan sostener con dignidad durante todo este año y los años por venir. ¿Lo creen? Un hombre que es fiel a Dios en diezmos y ofrenda, una mujer que es fiel a Dios en hombres y ofrenda, y se queda sin trabajo, a mí me pasó en el año 2001, se queda sin trabajo. En ese momento, en ese tiempo no tiene el trabajo, pero sí tiene recursos que vienen de parte de Dios, que vienen de lugares donde uno no conoce. Yo me acuerdo de cuando me quedé sin trabajo en esa oportunidad, en el 2001, teníamos, algunos conocen mi historia, pero tengo una sola, por ahí me repito. Pero cuando me quedé sin trabajo, el Señor me mostró y me dijo, trabajá. Yo estaba trabajando en ese tiempo, ahora trabajo también, sigo trabajando. En ese tiempo, trabajá 3 días de la semana, que son 5 días de trabajo, 3 días, y 2 dedícamelos a mí. Tuve esa oportunidad. Me quedé sin trabajo, tomé la decisión de trabajar 3 días, asesorando empresas, y el resto de los días dedicárselo a mi Señor. Así que no fue malo que me hayan echado. Algún propósito había. Aprendí en ese tiempo de que Dios es mi proveedor. Él es mi proveedor. Y fue extraordinario porque, claro, una cosa es tener un sueldo que llega a fin de mes y que lo recibimos tranquilos, sin mayores inconvenientes. Y otra cosa es tener que patearla para entusiasmar a empresas que te contraten. Y a veces había más dinero, a veces había menos. Pero una cosa que me llamó la atención, y le doy gracias a Dios por eso, es que Él cuidó. No teníamos obra social, no una buena, o no teníamos, no me acuerdo ahora, pero no nos enfermamos durante más de un año. No tuvimos que ir al médico durante el año. Yo digo, wow, acá Dios lo que está haciendo es proveyéndonos recursos, no tenemos que utilizar dinero en remedios y en médicos, y está cuidando nuestros recursos económicos. Necesitamos ir al dentista. El dentista era un hermano amigo que no conocía nuestra situación y no nos quiso cobrar. Le digo, pero mirá que yo vengo porque sé que yo... No te preocupes. ¿Cómo ante la falta de algo que nosotros entendemos que nos puede dejar en una situación de problemas, cómo Dios tiene los recursos que desconocemos para que nosotros tengamos una vida digna y tranquila, que es lo que Dios quiere? Por eso la palabra de Dios debe ser una parte importante en tu vida. Sé que ahí hay varios, planes de lectura de la palabra de Dios que uno puede seguir si así lo quiere. Otros lo pueden hacer tomando... Yo ahora me enganché con Romanos en este tiempo y es lo que estoy leyendo con mayor asiduidad que otras cosas. Pero tiene enormes beneficios leer la palabra de Dios y ponerla por práctica. Y le damos gracias a Dios por eso.
Así que este debe ser una de tus metas, recomiendo que sea una de tus metas en este tiempo. Yo sé que es difícil sentarse y leer la palabra de Dios porque enseguida en nuestra mente vienen un montón de otras alternativas. ¿Es así o no? Que estoy tarde, que tengo frío, que quiero dormir, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que levantar a los nenes, que tengo que ir a trabajar, que se me pase el micro y no lo haga. Un montón de cosas. Planifiquemos, esa es la clave. Planifiquemos y tengamos los espacios necesarios para pasar tiempo con el Señor. Decile al que está a tu lado, pasa tiempo con tu Dios. Pasa tiempo con tu Dios, no te descuides. Él quiere estar contigo, conmigo, con la iglesia, para hacer cosas grandes. Hermanos, ahora les quiero hablar de otro tema para que te recomiendo que sea parte de tu agenda para este año, es la consagración a nuestro Dios. ¿Qué les parece? Es un tema interesante y necesario. Si vamos a Éxodo 19:10, el Señor dijo, le dice en ese momento a Josué, le dice, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que se laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista ¿de qué? De todo el pueblo. ¿Qué es lo que quería hacer Dios en ese momento? Era tener un encuentro particular con su pueblo. Y para eso le pidió al pueblo que se prepare. ¿Y cómo se tenía que preparar el pueblo para tener ese encuentro con un Dios santo y perfecto? Era consagrarse a Dios. ¿Cómo lo hacían? Acá dice que se laven sus ropas. Ahora les explico por qué lavar la ropa. Si vamos más adelante a Josué, en Josué 3:5, Josué se ordenó al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. El Señor iba a hacer milagros con el pueblo de Dios, porque en ese momento estaba el pueblo de Dios a la orilla del río Jordán y tenían que cruzar al otro lado para llegar a la tierra prometida. Así que vemos dos situaciones acá. Me consagro para tener un encuentro con Dios, es lo que dice el primer versículo. Y el segundo donde se dice, conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Si quiero ver milagros de parte de Dios, señales de parte de Dios, cosas sobrenaturales de parte de Dios, tengo que consagrarme a Él. Tengo que dedicarme a Él para ver eso. Si es que lo querés. Yo tengo hambre por los milagros de Dios, hambre por lo sobrenatural. Y yo estoy dispuesto a consagrarme a Él para que todo eso suceda. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se consagraban? Es lo que Dios había decidido, que laven sus ropas, o sea, que estén limpios exteriormente. En otras circunstancias Dios dice que tenían que bañarse el cuerpo para estar limpios. En algunas circunstancias de pedidos de consagración de Dios les pedía que se abstenga de tener contacto sexual. Y todo esto era lo que Dios había determinado para que la presencia de Dios y los milagros de Dios se manifiesten en el pueblo de Dios y su iglesia. ¿Querés que Dios haga milagros en tu vida? La salvación es un milagro y el primero. Es algo extraordinario. Pero hay muchas otras cosas más que el Señor quiere hacer. Así que lo que quiero ver ahora es precisamente qué es lo que significa la consagración. Y lo que significa, según
el original de la Biblia, los escritos en hebreo, consagración significa separar, significa apartar, significa santificar, significa purificar, significa limpieza. Y precisamente lo que Dios quiere es aquello que a nosotros nos aparta, sobre todo de nuestro Dios, eliminarlo de nuestra vida. En la Biblia la palabra consagración significa la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar mi relación con Dios. Porque es ahí donde yo apago la presencia y el poder de Dios, cuando yo no tengo relación con Él. Consagración tiene también connotación con la santificación, la santidad y la pureza. Así que más o menos con estas palabras ustedes se van dando cuenta de qué es lo que Dios nos está pidiendo que apliquemos y hagamos el esfuerzo de tener este acercamiento hacia nuestro Dios por medio de la pureza y la consagración. Al consagrarse, los hijos tuvieron seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué dije? Al consagrarse, el pueblo de Dios tuvieron seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Y Dios les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida y los llevó. Dios les dijo de antemano que iba a abrir el Mar Rojo y lo abrió para que ellos crucen. Y lo mismo el río Jordán para que lleguen a la tierra prometida y se planten delante de Jericó, que era la primera ciudad que tenían que conquistar. Dios lo cumplió. Y así va a cumplir las promesas que tenemos de parte de Él cuando nosotros nos abocamos y nos dedicamos a tener una vida llena y plena delante de nuestro Señor Jesucristo. El salmista ahí declara lo siguiente en el Salmo 77:13, dice: santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué quiere decir que son santos? Que son buenos, que son seguros, que es un camino que cuando yo lo transito me voy a ver beneficiado y protegido por mi Dios. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Pregunta. Tú eres el Dios que hace maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con un brazo poderoso redimes a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y José. ¿Y por qué el salmista podría decir esto? Porque lo había visto a Dios hacer milagros y prodigios y maravillas. Por eso Él lo documenta y nos lo da a saber. Y nosotros hemos visto el mover de Dios de una manera maravillosa y extraordinaria. Pero si vamos al Nuevo Testamento, a nosotros hoy, la Biblia dice que los creyentes deben ser un pueblo santo, separado del mundo. Santos separados del mundo. A Pablo le tocó escribirle a la iglesia de los Corintios, y era una iglesia que era desobediente, había pecado dentro del seno de esa iglesia. Y Pablo les escribe a ellos, y después de darle toda una recomendación, una revelación de parte de Dios, el consejo apostólico dice, por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, o sea, de las malas costumbres que tenían, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes. Este es otro beneficio de la consagración a Dios. Dios dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, grábense esto. Estar consagrados es un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Es fundamental. Yo no me puedo relacionar a nivel espiritual o a nivel sentimental con un hermano o una hermana
si no tengo esa pureza, esa santidad, esa consagración hacia las cosas de Dios. Esta es una introducción que les estoy dando. Vamos a seguir hablando de esto los domingos que vienen. Cuando hablamos de consagración y de consagrarse, pensamos, esto muchas veces los piensan que se consagran los curas, que se consagran las monjas, que se consagran los sacerdotes, que se consagran los pastores, los líderes de la iglesia, que los que se consagran son gente especial. No tienen esa idea en la cabeza, al menos algunos la tienen. La consagración es para otro. Pero si fuiste salvado y tus pecados fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, eres una persona de la cual se espera consagración hacia Dios. Decile al que está a tu lado, conságrate al Señor. Siempre hay más lugar para la consagración. Siempre hay más lugar para que Dios tome más de nosotros y menos de este mundo para poder ver el mover maravilloso del Espíritu Santo. Consagración es vivir para Dios y Dios manda que todo creyente se consagre a Él. Dios revela su voluntad a la mujer y al hombre consagrado a Él. Ahí es donde descubrimos su voluntad. La consagración es voluntaria, Dios no obliga a nadie. ¿Qué dije? Es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Ustedes saben que Dios no le tuerce el brazo a nadie. Para recibir a Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio su plan de acción. Él nos dijo cuál es el plan para llegar a la salvación, pero no nos dio un garrote en la cabeza para que digamos, sí, te creo por fe y Jesucristo y demás, y ahí nos volvemos religiosos. No. Hay que tomar una decisión en las cosas de Dios. Y no la tomen cuando están acá en la iglesia y después se olvidan en la semana. O no la tomemos, me incluyo, porque yo también tengo que vivir una vida de consagración delante de Dios. Por eso Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. ¿Saben que este versículo lo usamos mucho, lo usé mucho, lo medité mucho durante la pandemia del COVID-19? Porque nuestras vidas estaban en peligro. Es más, mi esposa y yo, ¿vos tuviste COVID? Más después, ella es exclusiva y lo tuvo. Se fue el COVID y ella lo tuvo. Lo tuvo. ¿Cómo? Fue muy liviano, eso es lo que iba a decir. Tuvimos los dos, bueno, nuestro yerno, Boyi, si no me acuerdo, también. Claro, ¿y la preocupación cuál era? Que ese COVID nos lleve a la muerte. Era lo que se decía por la radio, se veía en la televisión. Me acuerdo ver las máquinas que hacían pozos para poner a la gente, pues no daban abasto tantos muertos que había. Esto le trajo un horrible temor a un montón de gente. Pero yo tenía este versículo. Si vivimos para el Señor, vivimos. O sea, lo personifiqué. Si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Así pues, sea que viva o que muera, del Señor soy. Dale un aplauso al Señor Jesús. Sí, Señor. Porque eso es alivio que viene del cielo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, Señor. Gloria a ti, Dios. Consagrarse es vivir
vivir para Dios y cada uno de nuestros días hacerlo y vivir para Dios, porque como bien dijimos, del Señor somos y Él quiere vivir con nosotros siempre. Quiero hacer una aclaración, hermanos. Quiero hacer una aclaración. La consagración es el resultado de una comprensión adecuada de nuestra salvación. Yo tengo que entender a través de la salvación qué es lo que Dios hizo en mi vida. No la puedo decir, bueno, está bien, me dijeron que Jesús murió por mí, murió en una cruz, derramó su sangre me limpia, lo creo. Y como que, bueno, no sé, fue algo superficial. Tenemos que entender. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces personas que me han dicho que creen en Dios y que son creyentes y que han hecho la oración de fe, les pregunto, el día que mueras, le pregunto a esa persona que me dice que conoce y que, el día que mueras, ¿vas a ir al cielo o al infierno? Y muchos me dicen, y no sé, eso depende de Dios. Y te lo dicen con la duda de que... Y yo le digo, pero entonces ¿para qué sirve la salvación? Y no sé, esas son decisiones de Dios. Tu religión es un fracaso, no les digo, pero pienso, tu religión es un fracaso. Porque pretender de buscar a Dios, entregarte a Dios, vivir consagrado y no saber a dónde vas, es un drama terrible. Y si les pregunto, estas son preguntas de evangelismo, si les pregunto, y si me dicen que van al cielo y les pregunto, y si Dios te pregunta por qué te debería dejar entrar al cielo, ¿qué le responderías? Y porque fui bueno, no maté a nadie, iba a la iglesia todos los domingos, diezmaba. ¿Es esa la respuesta por la cual Dios nos va a dejar entrar al cielo? Claro que no, porque el único camino al cielo es Cristo Jesús. No hay otro, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces yo me explico, ¿cómo es que hay gente que me da este tipo de respuesta, siendo que creen en Dios? Debe ser terrible ser religioso, llegar al cielo y que no tengas la puerta del cielo abierta porque no entendiste nada de lo que realmente Cristo hizo por esa persona. Entonces la consagración es el resultado de una comprensión de la salvación. Si una persona considera su fe que le está haciendo un favor a Dios o porque no sabe a dónde ir, acepta a Dios y cree que lo aceptó, pero tiene dudas, al final está totalmente desubicada y confundida esa persona. Ese hombre, esa mujer que le entregó su vida a Cristo y le pidió perdón a Dios por sus pecados, se arrepiente y cree con fe y seguridad que la sangre de Cristo Jesús limpió su pecado, se muere y va al cielo. No hay otro lugar. Y entra porque comprendió que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Pero de esto tiene que haber evidencia. Porque saben que cuando Jesucristo le dijo a los que creen, echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les harán daño, pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. Estas son señales de que esa persona tiene a Cristo en su corazón. Para eso son las señales. Dios hizo señales a través de su historia para que crean que Dios es Dios, para que le creamos. Y hay dos aspectos. Cuando uno llega a la salvación hay dos aspectos que son tremendos. Te vuelan el bocho, como dicen algunos, o te vuela la cabeza cuando es algo extraordinario. En Efesios 1:3, Pablo tiene una revelación que realmente inspira a aquellos que hemos conocido a Dios. Dice, bendito sea Dios, Efesios 1:3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en
Cristo. Lo leo otra vez. Acá Pablo le está escribiendo qué le sucede a alguien cuando conoce a Cristo, cuando es hijo de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Dios nos dio bendición en el momento en que le entregamos nuestra vida a Dios. ¿Y dónde nos ha bendecido? ¿En la tierra? No, dice, en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y qué quiere decir bendecido, que nos ha bendecido? ¿Qué tipo de bendición es esta? Es que Él nos eligió para estar en el cielo, nos recomienda para estar en el cielo, nos posicionó en el cielo, en los lugares celestiales. Necesito que me entiendan, en los lugares celestiales. Ya nosotros nos movemos con lo que viene del cielo. Yo no sé si te hiciste esta pregunta. Conociste a Cristo y de repente algo que nunca hiciste, ir a la iglesia, ahora empezás a ir a la iglesia. Conociste a Cristo, algo que nunca habías hecho, ya no le gritas a tus hijos o le gritas menos. Algo que antes no hacías. Y de repente querés ir a la iglesia y querés empezar a leer la palabra y a estudiarla. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hizo en tu vida? Cuando decimos que Dios escribió el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos está recomendando en el cielo, ya somos nosotros seres que en el ámbito espiritual estamos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y Él ahí nos recomendó, si alguien pregunta por nosotros, nuestra primera ciudadanía es la ciudadanía del cielo. Y eso debe generar un cambio extraordinario en uno, y a medida que lo vamos entendiendo y internalizando esto, nos moviliza más, no solo a consagrarnos a Dios, pero a hacer todas las cosas que Dios nos enseña y nos manda a hacer. Así que estamos posicionados por lo que el Padre ha hecho, nos ha bendecido en los cielos por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir sentarse? En la Biblia, en la época de nuestro Señor Jesucristo y antes también, se sentaban aquellos que tenían autoridad. Cuando le iban a hablar a alguien o le iban a enseñar a alguien, léanlo en la Biblia, el que iba a hablar se sentaba delante de los demás. Esto demostraba autoridad, significaba reconocimiento. Entonces, al estar sentados en las regiones celestiales, lo que esta palabra nos está diciendo es que Dios nos dio autoridad sobre las fuerzas de maldad, nos dio autoridad sobre todo aquello que quiere venir en contra nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos puso en esas regiones celestiales con la autoridad que viene del cielo. Nos llevó ahí. Yo estaba pensando en alguna metáfora de todo esto. Esto lo vamos a ver cuando tengamos el taller de guerra espiritual en febrero o marzo. Pero esto de que nos sentó en lugares celestiales, yo me acordaba, ahí se van a dar cuenta lo maduro que estoy en edad. No sé quiénes fueron al cine, alguna vez lo deben haber hecho, los más de mi edad, que cuando uno llegaba al cine y ya había empezado la película, que por lo general empezaba pasando los noticieros, porque como no había otra manera de enterarse, el diario, los noticieros pasaban, algunos llegábamos un poquito más tarde. Y estaba todo oscuro, el cine. Ahora hay luces que algo se puede, pero estaba todo oscuro. Entonces, había una persona en la puerta del cine, algunos se ríen porque se ve que lo han vivido, le daba el ticket a esa persona, la persona tenía una linternita, con la linterna iluminaba a ver si había algún lugar vacío y ahí lo sentaba y lo ponía
donde había lugar. Porque si uno viene de la luz del día y se mete en el cine, no ve nada, absolutamente nada. Entonces esta persona lo lleva y lo sienta. Eso es lo que hace Jesús. Porque no conocemos el camino para llevar al cielo, pero Él va y nos sienta en los lugares celestiales y nos da autoridad. Por eso nosotros podemos orar y ordenarle a Satanás que desactivar las obras y los planes de Satanás. Hermanos, todo esto te tiene que movilizar como hija y como hijo de Dios. Entender que tu vida ya no puede ser igual. Ahí te das cuenta de la salvación. Si decís que fuiste salvo y tu vida es mediocre, es chata, no tiene sabor, no tiene... Revisá tu doctrina y qué es lo que has creído. Pero la que la palabra me enseña, y esto es un chiquitito de todo lo que podría decir, es que mi vida tiene que ser revolucionada por la presencia de Dios. Y de hecho a mi esposa y a mí nos pasó eso. De repente empezamos a buscar de Dios y a empaparnos de las cosas de Dios, a estudiar la palabra, llorar con lo que leíamos por momentos que no entendíamos y emocionarnos con otras cosas y saber que estábamos ahora bajo la guía del Espíritu Santo. Eso nos movilizó de una manera extraordinaria y nos encantó. Pero tuvimos que tomar la decisión de consagrarnos al Señor, de buscar de Dios de todo corazón. Voy a cortar para respetar un poco el tiempo. ¿Por qué debemos consagrarnos? Me encantó hoy, no sé si se fijaron, que muchas de las canciones que cantamos hoy hablaban del amor de Cristo, el amor incondicional y abundante de Cristo. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Cuando cantan, cáptenlo. Y saben que uno de los motivos por qué debemos consagrarnos es precisamente el amor que Cristo te tiene a vos y me tiene a mí. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos, dice obliga, sí. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos, ese es Cristo, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Concentrémonos en el principio de lo que dice el versículo. El amor de Cristo nos obliga. Quiero explicar esto un poquito. En otra versión dice la Reina Valera, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Y según el idioma original, obliga o constriñe, estas dos palabras que tenemos en el versículo, significa rodear de tal forma a la persona que ella no se puede escapar. Eso es lo que hace el amor de Cristo. Nos rodea de tal forma que no podemos escapar. Él nos ha atrapado en su amor. Yo me acuerdo cuando era jovencito, o no tan joven como ahora, y no sé, tendría 15, 16 años, amaba a mi mamá, la amaba muchísimo y yo podía ser con ella más expresivo que con mi papá. Y me acuerdo que me encantaba abrazarla así fuerte, que no podía mover ni los brazos, nada, y que trataba de escaparse de mí porque ya y la disfrutaba un montón. Eso es lo que hace Dios con vos y conmigo. Él nos atrapa en ese amor, nos rodea de su amor de tal manera que no nos podemos escapar. Se nos muestra en este versículo claramente que el poder abrazador del amor del Señor es la base que los hijos de Dios se consagren. Por ese amor le respondemos a Dios con amor y consagración. Es una actitud de agradecimiento. Se merece Dios mi consagración a Él. Nadie puede consagrarse a menos que siente el amor
del Señor Jesucristo, que lo viva, que lo palpe, que lo crea. Hay muchas cosas que de la Biblia no entiendo, varias cosas, muchas cosas, pero eso no hace que yo no las crea, las creo. No la entiendo, pero la creo. Así que es el amor de Dios que merece mi consagración. Es inevitable por lo bueno que Él ha sido conmigo. Y segundo punto, y con esto termino, porque le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Cristo. Dice Corintios 6, 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Decile al que está a tu lado, sos templo del Espíritu Santo, decíselo. Eso es maravilloso. Dios en nosotros, Dios en nosotros. Y esta pregunta es retórica. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes, el Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Será así? Y la Biblia dice, ustedes no son sus propios dueños. Hay otro dueño de nosotros. Fueron comprados por un precio. Si me compraron, quiere decir que el dueño es otro, ¿verdad? Cuando yo compro un auto, ese auto es mío porque yo lo compré. Ya no es del que lo fabricó o de la agencia que lo tenía, o una casa o lo que sea. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Por qué puede este versículo, Pablo puede decir, el apóstol Pablo, ustedes no son sus propios dueños? ¿Saben que muchos le peleamos a Dios esto? No, pará, yo tengo la capacidad de hacer lo que quiero, de ir donde quiera, de hacer lo que quiera. Bueno, está bien, pero así te va a ir también. Ahora, si uno se deja guiar, se deja gobernar, se deja seducir y disfruta del amor de quien es dueño, que es nuestro Padre Celestial, un Padre amoroso y perfecto, que sea mi dueño. ¿Por qué no? Si me va a beneficiar enormemente. El Señor nos compró y nos redimió. ¿Cuál fue el precio? La sangre misma de Cristo Jesús. Él ahí nos compró a nosotros y le pertenecemos a Él. Nosotros por ahí esto de comprar a una persona no lo entendemos bien, porque no, hoy día, al menos en el ámbito donde nos movemos, nos pasa. Pero para los cristianos de la época de los corintios todavía había venta de personas. Y aquel que lo compraba lo liberaba de la esclavitud, si quería y si podía. Entonces acá lo que el Señor Jesucristo entregó su vida, murió en la cruz, derramó su sangre y ese fue el precio que se pagó para que nosotros hoy día tengamos un dueño que tiene nombre y ese es nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso también Dios merece nuestra consagración. Acá hay una base de consagración que es legal, la compra que Dios hizo de nosotros por su sangre, y también hay una parte que es por el amor inmenso que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el resultado, hermano, de esta consagración es que nuestra naturaleza pecaminosa muere. Y por eso podemos, como cantábamos hoy, soy libre del pecado. Les leo el último versículo de la mañana, Romanos 6:13. No ofrezcan sus miembros de sus cuerpos al pecado como instrumento de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida. Hemos vuelto de la muerte a la vida a conocer a Cristo. Presentando los miembros de su cuerpo como un instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá ¿qué?
así el pecado no tendrá ¿qué? Dominio sobre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no va a ser una práctica en mi vida. Pues yo me puedo equivocar, puedo pecar, pero va a ser algo muy circunstancial, muy casual, algo imprevisto. Por eso acá, al consagrarme al Señor, yo voy a tener dominio sobre, el pecado no tendrá dominio sobre mí, o sea, voy a tener dominio sobre la naturaleza pecaminosa con la que nací, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo consagro a Dios ¿qué? Mi vida, mi tiempo, mi trabajo, mis estudios, mi familia, mis hijos, mi economía, mis finanzas, todo lo consagro a Dios. Porque Él ha sido fiel en demostrarme que es lo mejor que puedo hacer para mi vida, es consagrar todo lo que tengo. Cuando venimos a dejar las ofrendas, estamos consagrando nuestra economía para que nuestro Dios después haga con nosotros y nos dé los recursos que solamente Él sabe que nos quiere dar. La consagración abre puertas para que la manifestación de la presencia de Dios se haga presente en tu vida y en la mía y en la vida de la iglesia. Amén. Esta fue la introducción. Vamos a seguir hablando acerca de la consagración. Pero pónganse de pie por un momento antes de tomar la cena. Y yo quiero invitarte, cerrar tus ojos por un momento. Y yo quiero invitarte a que hables con tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, hables. Y le digas a Él. Y tomes este compromiso que te he propuesto para este año. Yo traté de la manera que mejor pude, le pido al Espíritu Santo que haga lo que yo no pude hacer ni decir. Que el Espíritu Santo te motive y te active a que leas la palabra de Dios cada día. Trae enormes beneficios, enormes beneficios. Por eso decirle al Señor ahora que Él active tu corazón, motive tu mente para leer ese santo libro, la Biblia. Por eso, Espíritu Santo, yo ahora te ruego por cada uno de mis hermanos. Y te ruego que tu palabra sea prioridad en la vida de ellos y en la mía. Que puedan sentarse y meditar y entender que esa media hora, esa hora, ese tiempo que cada uno de nosotros estemos delante tuyo con tu palabra, es el mejor tiempo invertido del día, el mejor. Tal vez hay urgencia para resolver problemas, ir al trabajo, tratar con los niños, pero mujer, varón, joven, planifica tu día, planifícalo. Si tenés que levantarte más temprano, levantate y tenés ese tiempo con Dios, y en el medio del día tenés tiempo que por ahí le podés dedicar a Dios más tarde. Yo cuando más rindo es a la mañana. Ahí es donde quiero estar con el Señor. Pero motiva nuestros corazones, Dios, para que podamos adquirir sabiduría, para que podamos tener palabra de consejo de parte tuya, para que sepamos qué hacer en situaciones difíciles y no difíciles, para saber dónde ir y dónde dejar de ir. Y Señor, la palabra de Dios fue un llamado de parte tuya, a una convocatoria
a consagrarnos a nuestro Dios, consagrar toda nuestra vida. Por eso te invito a que hagas tu oración ahora delante de Dios y le digas: Padre, sé que hay cosas que tengo que cambiar, situaciones que tengo que resolver, y entiendo de que consagrándome a ti, buscando la pureza, la santidad, consagrándome a ti, voy a poder resolver cosas para las cuales ahora no tengo fuerzas, no tengo aliento, no sé qué hacer. Pero yo hoy te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón. Hay momentos en que no sé ya qué hacer. Y sé ahora y entiendo que estás conmigo, deseándome bien y buscando de que yo abra mi corazón. Está Dios ahí viéndote para que abras tu corazón. Y Él te puede responder y guiarte en tu necesidad. Por eso, Espíritu Santo de Dios, desciende ahora y llena a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Mírenme por un momento, pongan las manos así delante de ustedes. Esto es, estoy dispuesto a recibir. Estoy dispuesto a recibir. Abrí tu corazón. Recibí la llenura del Espíritu Santo, la visitación especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu interior si recibiste a Cristo Jesús. Pero la llenura de ese mismo Espíritu es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Es decirle: guíame, Espíritu Santo, y llévame por el camino correcto. Padre, yo bendigo a este tu pueblo con toda bendición del cielo. Y yo, como pastor de esta iglesia, Padre, consagro esta iglesia a nuestro Dios. Declaro que necesitamos mucho de tu dirección. Necesitamos mucho de tu inspiración y tu revelación. Y Padre, ahora que vamos a tomar la cena, aquellos que están en condiciones de tomarla, qué momento oportuno de decirle a Dios: Señor, consagro mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados, cualquier cosa que haya hecho que no te fue de tu agrado. Ahora me arrepiento, te pido perdón y me consagro a ti. Quiero descansar en tus brazos, Señor. Quiero confiar en ti. Por eso aumenta mi fe y aumenta la fe de tu iglesia. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor.